Espero que se vea ahí la pantalla completa. Las personas que de repente tienen algún problema de conexión, les recomendaría que desactiven el video, ¿ya? Para que pueda ser un poco más fluida la presentación. Bien, pautas y consejos de autocuidado en el contexto de cuarentena. Bien, primero vamos a explicar de manera muy general qué es el autocuidado. Ya como pueden ver ustedes ahí, yo lo definí como prácticas personales, ¿ya? Que nos ayudan a mantener nuestra salud física, mental y emocional, así como a restablecerla y prevenir estados futuros de malestar y enfermedad o enfermedad. Principalmente el autocuidado es preventivo. Si bien es cierto, puede restaurar algunos estados alterados de emocionalidad o de ansiedad, principalmente su objetivo es la prevención. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que si nosotros o nosotros ya tenemos alguna condición o algún problema un poco más complejo, ¿no? Por ejemplo, sufrimos ya de una depresión de hace mucho tiempo atrás, sufrimos de algún trastorno de ansiedad de mucho tiempo atrás, ese tipo de situaciones, estas pautas de autocuidado, si bien van a ayudar de manera general, no es que van a reparar ese tipo de problemas más complejos. ¿Ya? La idea es aplicarlas más bien para evitar llegar a esos estados. ¿Ya? Pero si ya nos encontramos en esos estados, la idea es buscar un especialista que nos pueda ayudar en una terapia, en algo un poco más profundo al respecto. ¿Ya? Pero en general, la idea que quiero transmitir es que los autocuidados nos sirven para mejorar, ¿no? nuestro bienestar y prevenir posibles estados que nos puedan generar molestia, alteraciones, etc. Bien, ahora, ¿por qué es importante el autocuidado? Primero, porque, bueno, si somos padres y madres o personas que cuidamos a otras personas, lo ideal es estar bien para poder ejercer adecuadamente digamos, ese objetivo, esa función. Bien, entonces mientras nosotros estemos bien, vamos a responder de una manera más calmada, de una manera un poco más enfocada en poder cumplir con cuidar, con suplir las necesidades de la persona que tenemos a cargo. Ya, además, porque las labores de padre y madre suelen tener como mucho gasto de energía. ¿Ya? Entonces necesitamos también darnos un tiempo para recuperar ese gasto de energía diario que hacemos. ¿Ya? Y de una manera más específica, porque los niños y niñas que tienen síndrome de Down normalmente suelen guiarse mucho por los modelos a seguir, que en este caso los primeros modelos son los padres y las madres. Entonces, si nosotros como padres y madres no les mostramos en la práctica un buen comportamiento de cuidarse a sí mismo, el niño no lo va a aprender así como por arte de magia o porque nosotros simplemente le digamos que se cuide. Tenemos que mostrárselo en la práctica, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, tipos de autocuidado. Aquí hay muchas formas de categorizarlo, yo he escogido algunas. Primero, están los relacionados con los hábitos. Ya seguramente han escuchado mucho o han visto mucho en las redes sociales que se dan consejos con respecto a comer sano, con respecto a ejercitarse, con respecto a dormir bien. Bueno, estos son autocuidados que están relacionados con los hábitos, tener buenos hábitos diarios. ¿Sí? Luego también están los preventivos de enfermedades. Por ejemplo, todos los consejos que se dan para evitar el contagio de COVID, ¿no? En esta situación, ya ese tipo de pautas de consejos son de autocuidado preventivo de enfermedades. Lo mismo que es hacerse chequeos médicos, lo mismo que es vacunarse, etc. También están los recreacionales, digamos, los que tienen que ver con eh, el tiempo libre, con aprovechar, con relajarse, con jugar. Ahora que está bastante de moda el ludo y ese tipo de cosas.
Antes, bueno, cuando se podía salir, era salir los fines de semana, ir a algún lugar que nos gustara, etcétera. Recrearse, ¿ya? Luego, esta categorización, que es la que más me interesa presentar, son los tipos de autocuidado en cuanto a salud física y en cuanto a salud mental y emocional. Estos, la, la segunda categoría, son los que vamos a ver ahora. En salud física, bueno, como ya mencionaba, se refiere a higiene corporal y del entorno, o sea, de nuestra casa, de nuestra pieza, tener orden y cuidado en ese sentido. Higiene del sueño, dormir las horas que corresponde, alimentación balanceada, actividad física frecuente. En salud mental y emocional, bueno, está la mejora de la autoestima, bueno, hay diversas formas, técnicas que se aplican, sobre todo en terapia, en consejería psicológica, para lograr esto. Disfrutar de los vínculos con los seres queridos. Ahora, sobre todo, que estamos como en cuarentena total ya prácticamente, es importante enfocarnos en esto, ¿no? Porque normalmente una persona suele verlo como un contra en vez de como un pro, en vez de aprovechar, digamos, en acercarse más a las personas que tenemos en nuestras casas, terminamos generando conflictos, qué sé yo. Entonces, la idea es centrarnos en que tenemos la oportunidad de disfrutar de esos vínculos ahora, ¿no? Y bueno, si es que tenemos algo de tiempo libre, también disfrutarlo. Y sobre todo, identificar y expresar nuestras emociones. Esto es importante porque muchas veces las personas se dan cuenta de las emociones digamos, que tienen o que generan como reacción cuando ya han actuado, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, se han peleado con alguien, cuando ya han discutido con alguien. Entonces, después de haber reaccionado sin mucha conciencia, es que nos damos cuenta de que estábamos molestos, estábamos estresados, estábamos, digamos, alterados en ese sentido. Pero la idea es empezar a darnos cuenta antes de y no después de reaccionar. ¿Ya? Esa es como la idea general. Y ahora, específicamente en cuanto a las técnicas de autocuidado mental y emocional, se puede decir que son pasos, ejercicios físicos y mentales que nos ayudan a conectarnos con nuestras emociones, ¿no? A través de sentir nuestro cuerpo y también evaluar nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos. ¿Ya? Se centran en identificar algunos estados del cuerpo, como por ejemplo estados de tensión cuando sentimos la espalda, cuando sentimos, no sé, la nuca, el cuello tensionados, ¿no? Cuando sentimos que nos late muy fuerte el corazón, ese tipo de cosas, ¿ya? También entrenar al cuerpo para responder a ciertos estados emocionales, por ejemplo, entrenar la respiración o relajación muscular. Esto sucede, por ejemplo, cuando nos sentimos, perdón, ansiosos, cuando nos sentimos con miedo, podemos entrenarnos para responder de una manera distinta a ese tipo de reacción, a través de algunos ejercicios que le vamos a mostrar después. Además, hacer uso de la imaginación también es importante en esas técnicas. Por ejemplo, generando escenas, evocando recuerdos que sean positivos, que sean beneficiosos, que sean agradables para nosotros. Existen muchas técnicas, ¿no? Algunas de estas se utilizan bastante en psicoterapia. He anotado algunos aquí: biofeedback, meditación, por ejemplo, relajación muscular, también se puede, no sé, hablar del yoga, eh, de sensibilización sistemática, etc. En el caso del trabajo, por ejemplo, también anoté las pausas activas, que son cuando una persona pasa mucho tiempo en la oficina, a veces toma ciertos descansos de algunos minutos para hacer algunos ejercicios como estiramiento, etc. Esas son pausas activas que ahora se están utilizando bastante en el entorno laboral, ¿no? Y que también forma parte del autocuidado. Bien. Ahora, en técnicas de autocuidado mental y emocional, específicamente vamos a ver estas tres, que son las técnicas de relajación muscular, técnicas de respiración y las que involucran el pensamiento y la imaginación. ¿Ya? Ahora, estas técnicas no se excluyen unas a otras, sino que más bien se complementan. ¿Ya? Eso quiere decir que podemos aplicar dos de estas o incluso las tres al mismo tiempo. ¿Ya? Y es importante mencionar además que
se tienen que empezar a practicar. Estas técnicas no se van a aprender leyendo un libro, obviamente nos va a ayudar eso, pero si queremos volvernos, digamos, más diestros en estas técnicas, tenemos que empezar a practicarlos desde ahora mismo, ¿no? O sea, desde que veamos las instrucciones y podamos darnos un tiempo. Yo les recomiendo empezar a practicarlas, a pesar de que al inicio no se entienda muy bien, de repente no sintamos que lo estamos haciendo tal cual nos dice el ejercicio, pero poco a poco eso lo vamos a ir mejorando, ¿ya? Entonces empezamos con la relajación muscular progresiva. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente es generar tensión, pero a propósito, ¿ya? Generalmente nuestro cuerpo se estresa, ¿ya? Pero Jacobson, que fue bueno, un médico que en 1939 inventó esta técnica, prácticamente se dio cuenta que cuando nosotros voluntariamente generábamos tensión en algún músculo específico y luego lo soltábamos, generaba la reacción contraria, es decir, la relajación de ese músculo. Ya esta técnica ha sido comprobada y sigue siendo utilizada actualmente eh, porque sigue vigente, básicamente porque funciona, ¿ya? Y para hacerlo de manera ordenada se les divide en 4 grupos musculares. ¿Ya? El primer grupo, que es todo lo que tiene que ver con el de arriba, la cabeza, el cuello, la cara. El segundo, que es el abdomen y la espalda, digamos que todo el tronco. El tercero, que son las manos, los brazos básicamente. Y el cuarto grupo muscular, que es, digamos, de la cintura para abajo, todos los muslos, los glúteos, las pantorrillas, las piernas. Entonces, la idea de esta técnica es ir atacando estos grupos musculares paso por paso de manera ordenada. ¿Ya? La posición inicial que se recomienda es esta que se muestra en la imagen, ya estar rectos en una silla, preferiblemente que tenga respaldar, con las manos paralelas, con los pies paralelos, sin cruzar las manos ni los pies, aunque también se puede realizar estando parados, incluso estando echados en una cama, pero siempre rectos, en posición recta. Ya eso es como lo ideal. Mantener también la cabeza erguida, no irse, inclinarse ni muy para atrás ni muy para adelante. Esa es como la posición adecuada para realizar esos ejercicios. Ahora, el primer grupo muscular. Aquí si pueden notar, se van atacando principalmente los músculos de la cara a través de pequeños movimientos que son muy sencillos de hacer. Por ejemplo, en el caso de la frente, es levantar presionando esta musculatura de la frente, ¿no? Levantar la frente y luego soltar después de unos segundos, ¿no? Lo mismo con los ojos, cerrar los ojos y presionarlos y soltarlo. La nariz es lo mismo, arrugar la nariz como se ve ahí y luego soltar. Parecen ejercicios, digamos, demasiado sencillos, pero conforme los vayan practicando se van a ir dando cuenta de que tienen efecto, ¿ya? En el caso de las mandíbulas también es como morder, tensionar y luego soltar. Eh, en el caso de las mejillas o la sonrisa es como simular una sonrisa, ¿no? Simular una sonrisa para eh, hacer trabajar esos músculos. Y el último, los labios, que es como parecido a dar un beso y soltar. Cada uno de estos ejercicios se recomienda que se repitan de 3 a 5 veces, ¿no? O sea, de 3 a 5 veces la frente, los ojos, la nariz, la mandíbula, etc. ¿Ya? La idea es poner el máximo de tensión posible en cada músculo que vayamos viendo en la imagen. Ahora, en el caso del cuello, la idea también es tensionar esta parte del cuello de esta manera como se ve en la imagen, pero normalmente este ejercicio les cuesta a muchas personas, así que yo anoté una alternativa que tiene que ver con intentar juntar la barbilla hacia el pecho, ¿no? Hacer esto. Y al momento de hacer eso, vamos a darnos cuenta cómo se tensionan todos los músculos del cuello y luego vamos soltando. Y al soltar, la idea es que se vaya sintiendo un estado relajado en estos músculos.
Lo mismo para la nuca, hacer la cabeza hacia atrás e ir soltando, regresando, digamos, a su estado normal lentamente. ¿Ya? Igual se recomienda de 3 a 5 veces este ejercicio. Y esto correspondería al primer grupo muscular. Luego está el tórax, abdomen y espalda, que básicamente implica sacar el pecho, ¿no? Lo que se explica aquí trata de mencionar que hagamos una presión sacando, digamos, el pecho hacia afuera y que sintamos cómo se van tensionando los músculos, sobre todo de la espalda y del trapecio, ¿no? Y luego se va soltando. Practicar esto de 3 a 5 veces de forma lenta, intentando sentir los músculos que estamos tensionando, ya se recomienda para, digamos, empezar a soltarlos. Luego continúa el abdomen. En este caso es como meter la guata, por así decirlo. Es decir, presionar el abdomen como una tabla, lo más fuerte y rígido posible durante unos segundos y luego soltar. Del mismo modo de 3 a 5 veces, siempre procurando sentir los músculos que estamos tensionando, ¿ya? Para que nuestra mente se enfoque en cómo estamos trabajando esos músculos. Bien, el abdomen y por último la espalda. En este caso, el ejercicio básicamente es tirar los codos lo más atrás posible, como se muestra también en la imagen, y luego regresar de 3 a 5 veces. Bien, este sería el segundo grupo muscular. El tercero tiene que ver con los brazos y manos, que es, bueno, un ejercicio bastante sencillo que implica estirar el brazo, presionar con mucha fuerza, hacer un puño, ¿no? Y esto va a lograr que se tensionen todos los músculos de nuestro brazo y luego ir soltando. ¿Sí? Luego vamos con el otro brazo y así, de forma intercalada, yo recomiendo hacer 3 intentos para cada brazo, en total serían 6, ¿ya? Y por último, estaría lo que es los muslos, glúteos y pantorrillas, que lo mismo implica presionar, por así decirlo, los muslos, ¿no? Si es que uno está sentado, presionarlos, digamos, contra la silla. Si es que uno está parado, es como presionar las piernas una contra la otra. Eso va a generar que todos los músculos se tensionen, ¿no? Y luego irlo soltando lentamente, nuevamente de 3 a 5 veces, ¿no? Para poder lograr que se complete el ejercicio total de los 4 grupos musculares. En eso consiste la primera técnica. Ya, lo que quería anotar en este caso es que si es que ustedes tienen algún inconveniente físico, de repente si tienen alguna lesión, se recomienda que no fuercen los músculos específicos donde tengan ese problema. ¿Ya? Es decir, si no pueden hacer el movimiento del brazo, pasen al siguiente, ya porque la idea es que los músculos, digamos, se tensionen y se relajen, pero sin generar mayores molestias, porque si no genera dolor, si no genera, digamos, incomodidad, vamos a lograr lo contrario del objetivo, que es relajarse, ¿ya? Y en el caso de que no puedan definitivamente realizar los ejercicios musculares, podría haber otras opciones, como es el caso de la que presento a continuación, que son las técnicas de respiración. Estas técnicas vienen desde mucho tiempo atrás, principalmente fueron creadas en el Medio Oriente y la India, se usan, por ejemplo, para eh, complementar las técnicas de meditación, también a veces para el yoga, ¿no? Y aquí en Occidente, bueno, las hemos adaptado eh, para no solamente la terapia, sino también para los ejercicios de autocuidado. Y principalmente la más conocida, la más extendida, es la que se llama respiración diafragmática, ¿ya? El diafragma es un músculo que se encuentra entre el pecho y el estómago, digamos que está en medio.
¿ya? ¿Y por qué es importante este músculo? Bueno, porque este músculo al expandirse genera una respiración que es más profunda y que logra llevar el aire a muchos más lugares dentro de nuestro pecho, dentro de nuestro tórax, y así oxigenar mucho mejor el cuerpo, logrando, digamos, que se relaje la musculatura, porque al generar mayor oxigenación, los músculos, digamos que aparte que tienen más energía, también requieren menos trabajo, ¿no? para oxigenar el cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto reduce automáticamente el estrés conforme lo vamos practicando. Y bueno, aquí se explica, digamos, un poco más gráficamente cómo es que funciona. Ya esto ustedes lo pueden revisar después con más detalle. Vamos a pasar a los ejercicios directamente. Ya primero, como una indicación previa, siempre respirar por la nariz y nunca por la boca. Ya, esto es básico. También se recomienda poner una mano en la boca del estómago y otra en el estómago mismo. Esto nos va a ayudar a ir midiendo si es que estamos haciendo bien o mal el ejercicio, ¿ya? Respirar lento, siempre respirar lento y tomar una cantidad de aire considerable, ¿ya? Y como ya había mencionado antes, siempre concentrarse en las sensaciones que tiene nuestro cuerpo. Es decir, cómo va entrando el aire a nuestro cuerpo, cómo va llenando nuestro pecho, nuestro estómago, etc. Ya esta visualización nos va a ayudar bastante para que, digamos, nuestros músculos se acostumbren, ¿no? Nuestros músculos de la respiración se acostumbren a respirar adecuadamente. El ejercicio número 1 implica eh, dirigir el aire a la parte baja de los pulmones, ¿ya? Eh, como se muestra en la imagen, esta es la parte baja de los pulmones, ¿ya? Porque normalmente cuando nosotros respiramos, no hacemos una respiración tan profunda, sino que simplemente el aire llega casi como a la parte superior del pecho y nada más. ¿Ya? Entonces la idea aquí es hacer una respiración un poco más profunda que trate de llegar un poco más hacia la parte interna del pecho. ¿Ya? Esto se repite durante 1 minuto y la idea es que la primera mano que tenemos en la boca del estómago se mueva, se levante al realizar esta respiración. Ya si no se está moviendo, significa que necesitamos dirigir mejor el aire. ¿Ya? Eh, este ejercicio, una vez que lo dominemos, nos va a facilitar, digamos, este segundo que implica ingresar el aire al estómago, ya en este caso ya no solamente a la boca del estómago, sino a todo el estómago. Y ahora sí, las dos manos que tenemos sobre el estómago deberían moverse, ¿ya? Ese es como el indicador. Y luego, como dije antes, vamos tomando aire lentamente, dándonos cuenta cómo se llena nuestro estómago de aire y luego vamos botando, exhalando el aire. En eso consistiría el ejercicio durante 1 minuto también. Y el tercer ejercicio ya implica dejar que el aire pase no solamente por el estómago ni solamente por la boca del estómago, sino por todo nuestro tórax, desde el inicio del pecho hasta la parte baja del estómago. Es decir, el tercer ejercicio, que es el más completo, implica llenar todo nuestro tórax de aire, ¿sí? Una respiración profunda, lenta, y también una exhalación lenta. Durante 1 minuto también. Y el cuarto ejercicio implica que realicemos los 3 ejercicios anteriores, pero además exhalando el aire lentamente, contando de 1 a 4, ¿no? Y haciendo como si soplamos, como para controlar más fácilmente cómo vamos botando el aire. Entonces exhalamos de manera profunda, llenamos todo el pecho, todo el estómago y
vamos exhalando hasta contar 4 lentamente. ¿Sí? Esto lo realizamos aproximadamente también por 1 o 2 minutos, ¿ya? Y en eso consistiría básicamente la técnica de respiración diafragmática, que, como podemos leer aquí, tiene varias ventajas. Primero, que no necesitamos demasiado tiempo para aplicarla. Ya en 5 o 10 minutos la podemos aplicar perfectamente. La idea es que de repente a la hora de levantarnos o a la hora de acostarnos, si tenemos un poco de tiempo, la practiquemos para relajar nuestro cuerpo y que, por ejemplo, antes de dormir, eso nos facilite eh, un sueño, digamos, más rápido, tomar el sueño más rápido. También son de fácil aprendizaje, ya no necesitamos saber demasiadas cosas técnicas para aplicarlas, ¿no? Y por último es la eficacia, ¿no? Normalmente solemos subestimar este tipo de técnicas, pero si la practicamos correctamente nos vamos a dar cuenta que tiene una eficacia casi inmediata en relajar el cuerpo y los músculos. ¿Sí? Y además, bueno, yo recomiendo que si es que tienen algún inconveniente con la técnica anterior, como ya había mencionado, de relajación por tensión muscular, si es que tienen algún dolor, si es que sufren, no sé, de artritis, de algún tipo de condición que no les permita realizar la técnica de relajación muscular, pueden utilizar esta técnica como alternativa, que es la técnica de respiración. Bien. Por último, tenemos las técnicas mentales, ¿ya? Que implican básicamente visualizar y exponer a la imaginación. ¿Esto en qué consiste? No sé si ustedes de repente ya lo han realizado antes en algún momento o lo han visto de repente por la televisión, que cuando alguien, no sé, cierra los ojos y uno le dice, imagínate que estás en un lugar eh, que te agrade a ti, muy bonito, donde hay, qué sé yo, vegetación, donde hay animales, donde hay el mar de repente. Este tipo de imágenes mentales se sabe, se ha demostrado por investigaciones que tiene una repercusión en nuestras reacciones físicas, en nuestras reacciones fisiológicas, ¿no? Y esto, digamos, no es nada ultra complicado, ni profundo, ni digamos, oculto, sino que se da normalmente en la vida cotidiana. Por ejemplo, a muchos seguramente nos ha pasado que en algún momento nos imaginamos alguna comida que nos guste a nosotros e inmediatamente, casi inmediatamente, empezamos a salivar. Es decir, la imagen mental que tenemos genera una reacción física real en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estas imágenes, digamos que utilizan ese principio para generar ciertos estados fisiológicos, emocionales en nuestro cuerpo que nos puedan llevar a un nivel de relajación, ¿no? Que es lo que buscamos. La primera tiene que ver con la visualización. Esto implica imaginar, visualizar no solamente se refiere a la vista, sino se refiere también a recrear sonidos, a recrear sabores, a recrear texturas. A eso se refiere con visualizar, ¿ya? Y bueno, como recomendaciones, se plantea que esta técnica se haga preferentemente en compañía de las otras anteriores, ¿no? Es decir, mientras vamos, por ejemplo, respirando, también vamos visualizando ya sea algún paisaje, ya sea algún objeto, ya sea alguna persona, alguna situación que a nosotros nos genere eh, un estado agradable, un estado de relajación. Si nos gusta el mar, podemos imaginar el mar. Si nos gusta la vegetación, podemos imaginar la vegetación, etc. ¿Sí? Si es que no estamos acostumbrados o acostumbradas a visualizar o utilizar la imaginación, podemos empezar con objetos muy simples, ¿no? Como se menciona aquí, por ejemplo, imaginarnos una fruta, cerrar los ojos e imaginarnos, no sé, la que más nos gusta, el melón, la manzana, cómo es, y no solamente cómo se ve, sino también cómo sabe, cómo huele, qué sensación sentimos nosotros al momento de tomar, por ejemplo, una manzana, una naranja, lo que a nosotros nos guste más. Entonces vamos entrenando a nuestra mente a imaginar objetos pequeños primero
para que después nos sea más fácil imaginar situaciones más complejas, como por ejemplo, no sé, el mar, el bosque, otros escenarios que son, digamos, mucho más amplios. ¿Sí? En eso consiste la visualización. Aquí yo les dejo dos ejercicios, unos que son de sensaciones simples, como para que vayamos iniciando el entrenamiento, y los otros que son de sensaciones más complejas, en donde ya no solamente se imagina uno un objeto específico, sino muchos objetos o todo un escenario. Ya, estos los pueden repasar después con más detalle, pero bueno, está indicado ahí para cada sensación, para cada sentido, un ejercicio en concreto, ¿no? Por ejemplo, en la vista, visualizar un círculo, un triángulo; en el olfato, el olor de una fruta, puede ser de una flor también; en el tacto, imaginarnos cómo es estrechar la mano de alguien, ¿no? En el oído, escuchar cómo sopla el viento; en el gusto, imaginarnos cómo se siente morder una manzana y a qué sabe, ¿no? Estos son algunos ejemplos de ejercicios, ¿no? Y en el caso de los más complejos, podemos ya imaginar escenarios más grandes, como mencionaba, como la puesta del sol frente al mar, como oler cada ingrediente de nuestro plato favorito, como la textura, cómo se siente el traje que más nos gusta ponernos, reproducir una canción mentalmente. Esto es algo que muchos seguramente hemos hecho, ¿no? Imaginar estar escuchando la canción que más nos gusta o alguna que sea de nuestro agrado, sentir el sabor de nuestros platos favoritos, etc. Bien, esta sería la primera técnica de visualización. Y la segunda es la exposición e imaginación, que esta sí es una técnica un poco más avanzada y que yo recomiendo que la empecemos a practicar cuando ya sintamos que dominamos la anterior, que es la de visualización. Esta técnica implica básicamente exponernos en nuestra imaginación a alguna situación que a nosotros nos genere problemas, que a nosotros nos genere ansiedad. Por ejemplo, si es que tenemos que conversar con una persona que de repente no nos agrada mucho o que hay tensión, eh, que nos genera de repente un poco de temor incluso, ¿no? Pero que de repente tenemos que verla sí o sí porque de repente es de nuestro grupo de trabajo o es nuestro jefe o jefa. eh, sí o sí tenemos que ver a esa persona, tenemos que enfrentarnos a esa situación de todos modos, pero digamos es mucho mejor cuando nosotros anticipamos en nuestra imaginación cómo responderíamos, cómo actuaríamos, ¿no? Como que nos entrenamos previamente para que al momento de que llegue realmente eh, el encuentro con esa persona, nosotros ya sepamos más o menos qué hacer, cómo reaccionar. Esa es como la idea de este ejercicio, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar a poder enfrentar ciertas situaciones que a nosotros nos generan molestia, nos generan miedo, nos generan ansiedad, y estar más preparados, ¿no? Eso también puede implicar, por ejemplo, en el caso de los hijos o hijas, si es que de repente imaginamos una situación en la que no nos hacen caso, cómo normalmente nosotros reaccionamos. De repente nos molestamos, de repente empezamos a llamarles la atención directamente, a retarlos, pero podemos hacer el ejercicio de imaginar qué otra forma de actuar podríamos realizar para resolver mejor esas situaciones, ¿no? En nuestra imaginación, ¿sí? Entonces, en eso consiste principalmente esta técnica y como digo, yo les recomiendo que primero practiquen muy bien la visualización, que fue la técnica anterior que presenté, para luego pasar a esta técnica de imaginación, que ya es un poco más compleja, pero que nos puede ayudar muchísimo a enfrentar muchas situaciones de estrés de la vida diaria a la que estamos, digamos, expuestos. Bien, bueno, aquí se dan algunos pasos más específicos, como son imaginar la situación, imaginar a la persona o las personas que están presentes en esa situación, imaginar la conversación que tendríamos, cómo responderían estas personas normalmente, qué les diríamos nosotros, etcétera. Y también imaginar las sensaciones que nosotros vamos experimentando en esas situaciones. Si son de miedo, si son de molestia, de rabia, de enojo, de intranquilidad, de incomodidad, de vergüenza, etcétera. ¿Sí? Para luego poder irlas controlando, irlas apaciguando. Primero en la imaginación, luego en la realidad.
Bien, ahora, como para ir cerrando, ¿es posible practicar estas técnicas con nuestros hijos? De manera general yo diría que sí, pero va a depender mucho de, primero, el nivel de maduración que tengan nuestros hijos o hijas, también de las características personales de ellos, con nosotros, perdón, a respirar durante 10 minutos, ¿no? En este caso, lo que recomendamos es primero de repente jugar con ese niño, con esa niña, hacer que bote un poco de energía y luego ya proponerles como fin del juego, como cierre del juego, hacer alguno de estos ejercicios, como puede ser la respiración o como puede ser la relajación muscular. ¿Sí? Entonces, en general, eh, yo propongo que sí se pueden realizar esos ejercicios con nuestros hijos o hijas, pero va a depender mucho de las características personales de ellos y también de su motivación, porque la idea no es obligarlos a que tengan que hacer estos ejercicios con nosotros, sino también dejarles un poco la libertad de que ellos puedan acompañarnos o no, ¿no? En estas prácticas, ¿no? Pero de por sí, ya empezar a practicarlos nosotros como padres o como madres nos va a ayudar a mantener estados, digamos, de equilibrio, de relajación, que nos pueden de repente evitar, ¿no? Ciertos comportamientos eh, de tensión, de conflicto, ¿no? Y además también para sentirnos bien, ¿no? Físicamente, mentalmente, para evitar el estrés, etcétera, ¿no? Ahora, también recomiendo que si es que vamos a practicarla con nuestros hijos, demos las instrucciones lo más simples posible, ¿no? Y que también les enseñemos con la práctica, como había dicho al inicio, cómo es que ellos tienen que ir haciendo, ¿no? Entonces, de hecho, primero sería ideal que practiquemos esto nosotros mismos y luego, si lo queremos compartir con nuestros hijos, ya en la segunda o la tercera ocasión, cuando ya más o menos dominemos un poco estas técnicas, les podemos ir guiando, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Por último, en el caso de la interacción con nuestros hijos o hijas con síndrome de Down, puse algunas pequeñas pautas. Primero, enseñar con el ejemplo, como ya había mencionado, porque, bueno, nuestros niños generalmente tienen una mayor capacidad de aprender de manera visual que de manera auditiva o verbal. Es decir, si nosotros les damos instrucciones, les damos órdenes, pero sin mostrarles cómo se hace, es mucho más difícil que puedan captarlo, ¿sí? También dar instrucciones claras, que no sean confusas, que las puedan entender, ¿ya? Respetar sus estilos de aprendizaje y también sus tiempos, ¿ya? Algunos de repente lo asimilan de una manera un poco más pausada, otros son mucho más rápidos. Y por último, mantener las rutinas importantes, es decir, mantener los horarios de dormir, de despertarse, de comer, digamos, ese tipo de situaciones que son importantes en el día a día. Lo mejor es siempre tratar de mantenerlos constantes, ¿no? Para darle cierta estructura, cierta seguridad a nuestros hijos. Sí, bueno, en eso consistiría la charla en general. Como dije, van a estar estos ejercicios disponibles para ustedes después, en el caso de que de repente se les vaya a olvidar, porque seguramente se les va a olvidar muchos pasos, los puedan repasar, ¿no? Y los puedan practicar en casa con más detenimiento, ¿sí? Voy a ver si es que hay algunas preguntas. Bueno, veo una pregunta de Abril que me dice cuántas veces al día puedo hacer las técnicas de relajación. Yo recomiendo que si es que de repente no tienen mucho tiempo, si pueden hacerlas una vez al día, dependiendo de en qué momento tengan tiempo libre, pueden realizarla una vez. Ahora, si tienen más posibilidades, pueden realizarlas incluso 3 veces al día. En la mañana, cuando nos levantamos,
durante el día, en algún momento en que tengamos libre, y preferiblemente antes de dormir, ¿no? Unos 15, 20 minutos antes de dormir, realizar estos ejercicios nos va a ayudar a conciliar el sueño de una mejor manera, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Pero en sí, digamos, no hay eh, una cantidad máxima o mínima, ¿no? Mientras más lo podamos aplicar, mejor aún. Mm. Muy bien. A ver, hay otra pregunta que me dice, cuando son niños muy inquietos, ¿desde qué edad? Ya, primero, en cuanto a la edad, yo recomendaría que sean niños aproximadamente de 6 7 años en adelante, que ya pueden, digamos, entender algunas instrucciones que les vayamos dando. Y si son muy inquietos, como había dicho, si no me equivoco antes, yo recomiendo que primero juguemos con ellos, que primero ellos puedan realizar alguna actividad que implique botar mucha energía, ¿no? Para que ellos canalicen esa energía primero durante una media hora, durante 20 minutos, más o menos, y luego de eso recién proponerles realizar estos ejercicios. Ahora, esto es una pauta aproximada, ¿no? Hay niños que de repente son mucho más precoces y pueden aprender los ejercicios desde antes. Hay niños que de repente les cuesta mucho más, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen una edad mayor, no pueden seguir muy bien las instrucciones. Entonces, aquí va a depender mucho de cuánto conozcan ustedes a sus hijos o hijas, ¿no? Si ustedes interactúan mucho más con ellos, más o menos pueden saber si el niño o niña puede seguirnos durante unos 5 minutos, durante unos 10 minutos, haciendo este tipo de ejercicio, ¿no? Pero eso es lo que yo les recomendaría. Ahora, también me preguntan acerca de una música en particular que se puede escuchar. Sí, para los ejercicios de respiración y de relajación, bueno, para los tres en realidad, yo recomiendo que sea música que evoque la calma. Es decir, no pongan reggaetón, a pesar de que a muchos les puede gustar. No pongan rock, no pongan metal, que está todo bien con ese tipo de música, pero para estos ejercicios lo ideal es que evoque tranquilidad, evoque calma. Entonces, música lenta, que no esté a un volumen muy alto, que esté a un volumen medio. Y bueno, básicamente eso, ¿no? También puede ser música de repente, o no música, sino sonidos, como, no sé, de gaviotas, como del mar, ese tipo de cosas, y que tienen algún, digamos, alguna pista de eso, también se recomienda, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Muy bien, si es que no hubiera alguna pregunta más, yo cerraría aquí. Les agradezco mucho la invitación y bueno, espero que les haya servido como un aporte para que puedan de repente practicarlo en sus casas, ustedes o con sus hijos y pueda ayudarles a mejorar su día a día, ¿no? Bueno, eso sería todo conmigo y muchísimas gracias.